Me da mucho gusto que estés aquí, porque realmente eso habla acerca de un interés que tienes por Dios, ¿sí? De entrada, lo que celebramos en esta semana es algo que es muy importante y relevante para tu vida, ¿sí? Porque estamos haciendo una conmemoración de lo que Jesús vino a hacer por ti y por mí. Y no fue algo como que, pues es porque Él quiso, no, es porque realmente lo necesitabas, tanto tú como yo. ¿Va? Entonces, eso quiero que lo tengas muy claro, ¿sí? Y el mensaje del día de hoy se titula El examen de la cruz, ¿sí? Realmente muchas veces nosotros hemos presentado exámenes, ¿no? Y hemos visto que tenemos una serie de preguntas, las cuales necesitan respuestas, ¿sí? Cuando estaba pequeño Elías, por ejemplo, él tenía que hacer un examen de sector con la Secretaría de Educación Pública. Le hicieron un examen como cuando te presentas a la universidad, ¿no? Hay un librito de lecturas y tenías que llenar los circulitos, ¿no? Y yo le decía a Elías, necesitas poner mucha atención en lo que se te pregunta, ¿sí? Para que tú puedas contestar de una manera correcta. Te tienes que fijar muy bien cuál circulito tienes que llenar, ¿sí? Y en qué número de pregunta va, porque si tú lo haces mal vas a poder reprobar el examen, ¿sí? Y muchas veces esto es lo que pasa con cada uno de nosotros, cuando no tenemos las respuestas correctas a las preguntas, ¿sí? Tronamos o reprobamos el examen, ¿sí? Y esto es algo que la cruz puede presentarnos de una manera perfecta, ¿sí? Una serie de preguntas, ¿sí? Para que cada uno de nosotros pueda emitir esas respuestas. Muchas veces nosotros recordamos los mensajes de la cruz, ¿no? Y a la hora de estar elaborando el mensaje, decía yo, ¿de qué vamos a hablar, Señor? ¿Sí? Y el Señor me decía, pues, pon atención, ¿no? Y veía yo un ángulo, buscaba otro ángulo, hasta que el Señor me dijo, es necesario que nos examinemos, ¿no? Que ahí es necesario presentar un examen, ¿sí? Y por eso el día de hoy se titula este mensaje, el examen de la cruz. Y vamos a abrir nuestras Biblias, de favor, ¿sí? En el capítulo número 27 del libro de Mateo, ¿sí? Y vamos a dar inicio con el verso número 32. Y quiero que cierres, ¿sí? Un momento tus ojos y vamos a orar. Eterno Señor y Dios, en el nombre de Cristo Jesús, primeramente, Señor, a ti sea toda la gloria y la honra por siempre, Dios hermoso. Porque realmente tú eres un Dios que eres totalmente maravilloso y hermoso. Te agradecemos, bendito Dios, por amarnos tanto, bendito Dios. Te lo agradecemos infinitamente, porque tu amor quedó plasmado en la cruz y tu poderío en tu resurrección, bendito Padre. A ti sea toda la gloria y honra por siempre. En esta mañana invocamos la presencia de tu Espíritu Santo. Permítenos razonar tu palabra, pero sobre todo, Señor hermoso, afirmarla en nuestro corazón. Que tu palabra dé fruto en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos esto. Amén. Amén. Y la palabra de Dios nos dice, cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene, que se llamaba Simón. A este obligaron que llevase la cruz. Y vamos a detenernos ahí, ¿sí? Porque ahí tenemos algo muy importante. Dice que se encontraron aquí a un hombre, ¿de dónde? De Cirene. Cirene era una región del norte de África, ¿sí? Y este hombre se llamaba Simón. Y a este lo obligaron a que llevase la cruz, ¿sí? No fue como que él haya alzado la mano. ¡Hey! Yo ya vi a Jesús que está muy golpeado, ¿sí? Que ya no puede más, que está sumamente fatigado y que una cruz de unos 70, 130 kilos ya no la puede cargar, ¿sí? No es que se haya mostrado compasivo, no es que se haya mostrado amoroso, sino que dice que ¿qué? Que lo obligaron, ¿sí? Y muchas veces tal vez nosotros nos hemos encontrado en esa misma situación. Muchas veces a lo mejor nosotros hemos sido obligados a escuchar el Evangelio de Cristo, ¿sí? Cuando era yo pequeño hubo momentos en los que dije, no, yo no quiero ir, papá, no quiero ir a la iglesia. Me dijeron, ¿cómo que no? Vas a ir conmigo a la iglesia. Y ¿sabes algo? Muchas veces esta obligación nos lleva a los pies de Cristo. Porque esto es algo que sucedió en este hombre de Cirene.
Más adelante podemos ver cómo él y su familia son alcanzados por Cristo. Y es notorio el impacto que tuvo el poder ver a Jesús, ¿sí?, dando su vida por él. Más adelante Pablo en Romanos menciona a sus hijos, Alejandro y Rufus, y cómo tuvieron estos impactos en la iglesia primitiva, ¿sí? Así que cuando te preguntes, oye, es que tengo que obligar a mi hijo a ir a la iglesia, no es la mejor forma, pero tráelos. Tráelos. Es tu obligación como padre el ver que ellos puedan conocer a Cristo. Esa es una realidad y no podemos hacernos de la vista gorda. Yo sé que muchas veces dices, es de que a nadie le entra Dios a la fuerza. Eso es real. Pero si ellos no escuchan la palabra de Dios, no va a poder crecer fe en su corazón. Y ellos necesitan escuchar la palabra de Dios, tanto como tú y como yo. Verso 33, de favor. Dice, y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa lugar de la calavera. Y esto es algo que es muy impactante, ¿no? Porque ves a Jesucristo, ¿sí?, ir a un lugar que es destinado para la muerte. Si tú dices de forma voluntaria irías a un lugar donde sabes que te van a matar, estoy seguro que dirías no en lo absoluto, ¿no? Incluso, por ejemplo, pones mucha atención cuáles son los lugares, los barrios que son peligrosos y dices, pero por nada me voy a acercar a esos lugares porque yo sé que corro peligro, ¿no? Y dices, a ciertas horas de la noche yo ya no debo de caminar por aquí o por allá porque es peligroso, ¿no? Incluso pones atención a las noticias y ves, ¿no? Si eres conductor de Didi o de Uber te dice, hey, cuidado, estos lugares, sí, son peligrosos, ¿sí o no? Pero ¿sabes qué? Jesús caminó por voluntad propia hacia la misma muerte. ¿Y sabes por qué lo hizo? Porque te ama, ¿sí? No lo hizo porque tuviera la necesidad. El Dios Todopoderoso no tenía necesidad de encarnarse y dar la vida por ti. Esa es una realidad. Y no estamos hablando como que iba a dar su vida por gente buena, ¿sí? Porque no es así. Si tú te pones a examinar y te pones en este examen, ¿sí?, y yo te preguntara, oye, ¿eres pecador? Vas a decir que sí. Y si eres un buen mentiroso, te vas a autoengañar y vas a decir no. Yo soy una buena persona y no le hago mal a nadie, ¿no? Y nos tratamos siempre de autojustificar nosotros mismos porque para eso somos expertos, ¿sí? Si Dios nos pusiera este examen, ¿sí?, te aseguro que te pondrías 10 de antemano, ¿no? Pero cuando ves tu condición y dices, ¿realmente soy pecador?, te darías cuenta de la gran necesidad que nosotros tenemos de Dios. Y es que alguien que se siente sano, pues nunca va al doctor. Dice, yo estoy sano, yo estoy bien, yo no lo necesito. Pero cuando nosotros reconocemos ante la cruz de Jesús nuestra condición, las cosas cambian. Las cosas cambian porque tenemos una necesidad de Él. Y muchas veces nos ponemos ese traje religioso y creemos que es suficiente con que yo vaya a la iglesia y ya, pero eso no es suficiente. Lo que tú necesitas es una relación personal con Dios, ¿sí? Y esto lo vamos a ver más adelante, pero eso es lo que tú necesitas. Y hablando de este lugar de Gólgota, que significa lugar de la calavera, que era un lugar de muerte, ¿sí?, porque aparte era un lugar público a las afueras de la ciudad, ¿sí?, en la cual la gente podía ver a los malhechores. Y en ese lugar es a donde va a ir a dar nuestro Señor por ti y por mí. Verso 34, de favor. Dice que le dieron de beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso ¿qué? Beberlo. Y quiero que notes toda esta escena. Tienes a Dios crucificado. No, todavía no. Pero sí lo tienes golpeado, ¿sí?
ya lo escupieron, ya lo vejaron, está sumamente golpeado, cansado, tuvo un juicio en la noche, ya nos lo contó nuestro hermano Francisco, tuvo un juicio con los romanos, ya nos lo contó nuestro hermano Joel. ¿Sí lo viste? ¿Sí? Bueno, si no lo viste, pues ponte a verlo, lo vas a encontrar en nuestro canal de YouTube, ¿sí? Puedes verlos, pero ya nos lo contó, ¿sí? Y ya vimos todo el sufrimiento y el padecimiento que tuvo nuestro Señor antes de llegar a este punto. Ya pasó esos momentos en que está desangrándose, donde la carne ya le ha sido quitada por esos látigos, esos ganchos que se le incrustaban los cristales, ¿sí? Y que le arrancaban la piel, esa corona de espinas, esa cuando le pusieron la bolsa y lo golpeaban una y otra vez y le decía, profetízanos a ver quién te golpeó, ¿sí? Aún a pesar de todo ese sufrimiento, a pesar de todo ese cansancio, ¿sí? Él no quiso beber este sedativo. Él estaba comprometido, ¿sí? Con el sufrimiento que debía de padecer por ti y por mí. No quiso tomar atajos. Los humanos a veces somos excelentes para tomar atajos. Incluso para irte a Acapulco, ¿no? Tú puedes ir por la carretera y puedes ir preguntando, no, es que no sé a dónde queda Acapulco. Tú preguntas en la carretera y ¿qué es lo que te dicen siempre? Todo derecho, ¿sí o no? Pero lo que haces es que dices, no, yo me sé una mejor ruta, ¿no? Y agarras el atajo y te pierdes. Nuestro Señor y Dios no tomó atajos. Él tenía un plan y lo ejecutó a la perfección. Un plan para poder salvarte. Para Él hubiera sido muy fácil tomar anestesia. ¿Y qué hubieras dicho tú después? Ay, es que si realmente me hubiera amado, no hubiera tomado anestesia para no sentir los golpes y el dolor. Porque todo tenemos. Pobres y delicados. ¿Y sabes algo? Lo hizo todo por ti. Y no quiero que estés tú como que viendo a Jesús como, ay, pobrecito. Porque realmente ese no es su estado actual. Él se encuentra en gloria. ¿Y te acuerdas lo que le dijo Anás y a Caifás? Un día estaré allá arriba y el que los va a enjuiciar soy yo. Y eso es para todos. Porque un día también hemos de pasar por ese juicio, con ese juez justo. Muchas veces decimos, oye, ¿por qué la maldad existe en el mundo? Pero no es porque Dios la permita, es por la ausencia de Dios en nuestros corazones. ¿Y qué pasa? Va a exigir justicia a nuestro Señor y Dios. Muchas veces te preguntas, ¿necesito a Dios? Esa es pregunta de examen. Esa es pregunta de examen. ¿Necesitas a Dios? ¿O te sientes sano por ti mismo? ¿O te das tus paliativos? ¿No? Esas pastillitas que tú crees que te hacen efecto, pero que realmente no tienen nada. Y que dices, es que pues yo trato muy bien a los pobres. Siempre que me venden mazapanes les compro. Siempre que me dicen, ¿quieres que te limpie el cristal del auto? Pues yo les digo que sí. Y a veces nos sentimos los muy buenos, pero necesitamos a Dios. Tu vida necesita a Dios. No cada domingo, no cada vez que te acuerdes, porque también eso pasa. Antes decíamos los domingos, ¿no? Pero ahora luego ya ni vienen el domingo, a lo mejor vienes un domingo al mes, ¿no? Y qué bonito es tener una religión. Me siento bien contento, siento que ya cumplí, ¿no? Una vez cada Navidad, ¿no? Porque aparte es la temporada más chida, ¿no? Donde siento que Dios me ha bendecido todo el año. Y ya tengo esos 15 minutos para Él. O Semana Santa,
Voy a recordar lo que hizo Cristo por mí. Y te olvidas. A veces ya no es ni cada semana. Pero así como Dios entregó todo por ti, creo que podemos entregar todo por Él. Absolutamente todo. Más cuando puedes ver ese amor que tiene por ti. Por ti. Verso 35. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes. Y esto es algo que ya se estaba cumpliendo, ¿sí? Realmente, la muerte en la cruz, ¿sí?, es algo que sabíamos que le iba a pasar al Mesías. Y Jesucristo cumple perfectamente, ¿sí?, con ser el Mesías. No una vez, no dos veces. Hemos visto durante todo el ministerio de nuestro Señor Jesucristo cumplimiento una y otra vez profético, ¿sí?, desde su nacimiento, desde su concepción, ¿sí?, hasta su muerte y su resurrección. Y aquí tenemos dos pasajes. Uno que se encuentra en el Salmo 26, que es donde se reparten las vestiduras y donde le habían dado también esa hiel amarga en el Salmo 22. Y vemos a la perfección que Jesús es el Mesías. Y aquí viene otra pregunta de examen. ¿Tú has reconocido a Jesús como tu Señor y como tu Salvador? Como aquel que te puede rescatar. Porque no hay otra forma en que tú y yo podamos ser rescatados o salvados. Solamente es a través de Cristo Jesús, el Mesías. Muchas veces la gente tiene dudas si Jesucristo es Dios. A veces lo toman únicamente como hijo de Dios, haciéndolo menos. ¿Y sabes qué? Esto no es más cerrado. Porque si Jesucristo no es Dios, si Jesucristo no es el Mesías prometido, entonces nuestra salvación es vana y sin provecho. No tendría razón de ser. Solamente que Jesucristo cumpla con todas las condiciones del Mesías, puede ser que tú y yo seamos salvos. ¿Y sabes qué es lo que está haciendo aquí Mateo? Mateo te está diciendo, sí, Jesús es el Mesías. Jesús es el Mesías que nos había sido prometido desde mucho tiempo antes, a través de nuestros ancestros. Porque Mateo era ávido de toda esta información. Era un muy buen judío que le gustaba rescatar absolutamente todo. Y nos vemos desde el capítulo 1 hablándonos de genealogías y viendo cómo Jesús cumple a la perfección esto de ser el Mesías, el Salvador del mundo. Estos hombres le habían despreciado, le dan hiel a tomar. Lo habían despreciado aún viendo todo el padecimiento que este hombre tiene en desnudarlo, en quitarle su ropa. No tienen temor de Dios. Y aquí viene otra pregunta de examen. ¿Tú tienes temor de Dios? ¿Tú le amas y le respetas por quién es Jesús? Porque estas son las preguntas que debemos de hacernos. Verso 36 nos dice: y sentados le guardaban allí. Y la pregunta es, ¿quién? Bueno, desde un principio con nuestro hermano Francisco se nos dice, ¿sí?, que van y le buscan. ¿Quiénes? Los romanos, ¿sí o no? Nos comentó nuestro hermano Francisco que llegaron en multitud para prender a un solo hombre, ¿sí o no? Y luego vemos
que también Poncio Pilatos, a través de nuestro hermano Joel, ejerce un juicio y se dicta sentencia, aunque él se lava las manos y manda a sus guardas a que se ejecute esta sentencia. Y aquí podemos ver desde un contexto cultural y político, ¿sí?, cómo es que los romanos, ¿sí?, tenían conquistado a esta región, que sus normas y sus leyes eran aplicadas ahí. Y aunque Poncio Pilato en un momento no había visto, ¿sí?, algo por lo cual juzgarlo, cede ante las presiones políticas ¿de quién? De los judíos, de los fariseos, de los saduceos, de Anás y de Caifás. Porque podemos ver cómo Jesucristo se había opuesto a sus enseñanzas, ¿no? Incluso les había tumbado el negocio. ¿Sabías que Anás y Caifás eran los principales que tenían ahí todas las bolsas de cambio? ¿Sí? Todo aquello para los sacrificios. Yo no lo sabía hasta esta semana, te soy bien honesto. Pero podemos ver cómo todo era una política. Y me acordé de la famosa frase de la mafia del poder. Cuando el sumo sacerdote únicamente tenía tiempo de tener un periodo, bueno, se echaron hasta 5 a través de hijos. Caifás, 5 veces, era el más bendecido, decía él. Cuando se ve a leguas que estaba moviendo los hilos. Y todavía continuaron sus nietos, 2 generaciones más, 7, hasta que se acabó el templo. Y allí estaba la guardia. Podemos ver todo este embrollo político, pero ahí estaban sentados y le guardaban. Tenían temor de que lo que él había dicho que iba a hacer sucediera, ¿sí? Aunque se habían mostrado un poco cínicos, ¿sí?, por todo lo que había acontecido, en ellos aún todavía quedaba la duda si realmente era el Mesías. Y esto lo vamos a ver más adelante. Verso 37, de favor. Dice: y pusieron sobre su cabeza su causa escrita. Este es Jesús, el Rey de los judíos. Y aquí es algo que es sumamente interesante. Porque realmente Jesús sí era el Rey de los judíos. Y no solamente el Rey de los judíos, sino de todo el mundo. Y no de todo el mundo, porque la palabra que ocupa es del universo. Y realmente todo esto es real. Ahí estaban crucificando al Rey de los judíos. Y como dijeran, ¿recuerdas lo que vimos el domingo pasado? En un principio veías ahí a la gente alabándole a Jesús. Y ahora esta gente está aquí burlándose de él. Y la pregunta es, pregunta de examen: ¿te has burlado de Jesús? ¿Te has burlado de lo que Él hizo y hace en tu vida? Y tú puedes decir: oye, Adán, pero ¿cómo es que yo puedo burlarme de la obra de Jesús? Bueno, pues si estás leyendo luego tu horóscopo, pues creo que sí te burlas de Jesús. Porque no le crees. No tienes esa confianza en Él. Cada vez que pecas con esa intención de hacerlo, también nos burlamos de Jesús, porque nos olvidamos de lo que Él entregó por cada uno de nosotros. Una cosa es que yo caiga, que me resbale, pero una cosa muy diferente es que yo lo haga con una intencionalidad, sabiendo que ofendo a mi Dios, a mi Señor. El tomar una actitud de indiferencia y de me vale es burlarnos de Jesús, tal cual lo hicieron estos hombres. Verso 38. Entonces crucificaron con él a 2 ladrones, a uno a la derecha y otro a la izquierda. Y esa es la condición.
en la que todos estaban viendo a Jesús como un malhechor, alguien que hacía el mal. Y la pregunta es, ¿esto era así? La respuesta es no. Si algo había hecho Jesús y que era evidente para todo el pueblo, es que había hecho el bien una y otra vez. Había sanado a los enfermos, había dado vista a los ciegos, sanó a gente que padecía de sus facultades mentales, sanó a aquellos que habían tenido un flujo de sangre, revivió a los muertos, no una vez, sino 2 veces, y más con lo que vamos a ver más adelante. Pero así es nuestro Señor y Dios, siempre presentándonos cosas buenas y nosotros rechazándole. Para ellos era un malhechor más, y tenía uno a la izquierda y otro a la derecha. También podemos ver cómo aún en este estado Dios sigue teniendo misericordia por ellos. Incluso uno llega a decir, aún tú no temes estando en esta condición, porque hubo uno que le pudo reconocer. Aún en medio de las dificultades que cada uno de nosotros pueda padecer, aún en medio de las consecuencias que nosotros mismos acarreamos en nuestra vida, siempre podemos ver a Jesús ahí en el centro. La cuestión es que le veas. Y la pregunta de examen es, ¿tú estás viendo a Jesús en el centro de tu vida? Porque así necesitamos verlo. 39, de favor. Y los que pasaban le injuriaban meneando su cabeza. ¿Te imaginas la escena? Le ven ahí en la cruz y todavía le hacen así como si de veras lo hubiera merecido. Y para este momento, lo que yo puedo creer y entender es de que había 2 cosas en el corazón de estas personas. O ellos creían que Jesús era un gran farsante, un mentiroso. Y muchas veces también lo adoptamos así nosotros. A veces creemos que Dios es el genio de la lámpara maravillosa. Y estoy en medio de mis problemas, y estoy en medio de mis dificultades. Y digo, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué me está pasando esto? La respuesta es porque te lo buscaste, porque son tus consecuencias, porque tú así quisiste que fuera. Y creemos que Dios nos miente. Dios siempre busca tu bienestar. En todo momento, lo que Él desea es amarte y bendecirte. El problema es que a veces crees que es un gran mentiroso. De aquí la pregunta es, ¿lo vas a dejar actuar en tu vida? ¿O crees que es un mentiroso? Cada vez que estás en medio de una dificultad, le vas a hacer así a Dios. Lo vas a regañar. Y es increíble que gente que ha visto su poderío, que ha visto su majestad, estén dudando de Él. Y no solamente fueron ellos, incluso los más cercanos a Él llegaron a dudar de Él. Y eso nos indica que nosotros no estamos exentos y que también podemos menear la cabeza de un lado a otro, reprobando la actitud de Dios hacia nuestra vida. Pero tenemos que recapacitar y no ver como los caballos aquí a lo corto,
sino tratar de ver todo el panorama, porque así lo ve nuestro Señor y Dios. Y muchas veces todas aquellas cosas que tú crees que no son de utilidad para tu vida, realmente sí lo son. Porque Dios sí ve todo el panorama y busca lo mejor para ti. 40, por favor. Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y ahora, ¿realmente había dicho Jesús que iba a derribar el templo en 3 días y lo iba a reedificar? Había dicho que iba a este templo, el suyo, su cuerpo, y iba a pasar. Y le dice, sálvate a ti mismo. ¿Sí? Y a veces, y todavía dice, si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Y a veces somos así también. Nos convertimos en esos seres religiosos que buscas que las cosas se hagan conforme a tu religiosidad y lo que tú tienes en tu mente por Dios. Pero cuando realmente le conoces a profundidad, ¿sí? Cuando tú vas teniendo esa relación constante con Él, vas conociendo quién es Dios realmente y qué es lo que desea y espera de ti. Pero aquí estos hombres se atreverían a hablar en contra de Él, como si realmente no pudiera hacerlo, cuando nuestro Señor y Dios sí se levantó con poder y autoridad, y en su momento de debilidad muestra mucho más fortaleza. Y esta es una paradoja, y que después nos explica el apóstol Pablo, ¿no? Que su momento más débil de Dios es el más fuerte para toda la humanidad. El Evangelio es poder de Dios, y a eso se refería el apóstol Pablo cuando hablaba de ello. Y la pregunta de examen es, ¿estás tentando a Dios? ¿Cuántas veces también has dicho, Dios, si me haces este favor, te juro que voy a hacer las cosas bien? Ya no voy a faltar nunca a la iglesia. Dios realmente es hermoso, porque podemos ver el gran amor y tremendo amor, y la paciencia que nos tuvo. 41 de favor. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y fariseos y los ancianos, decían, a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, desciende ahora de la cruz y creeremos en Él. O sea, ya. También dame el 43 de una vez. Cuando confió en Dios, líbrale ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Y aquí sí vemos ya burla tras burla, ¿no? ¿De quiénes? De la política religiosa del momento, de la mafia del poder, que realmente trataban de justificarse a sí mismos frente al pueblo. ¿Están viendo? Es un mentiroso. Véanlo bien. No está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Y es impresionante ver cómo Dios, en medio de todas estas dificultades, sigue aguantando por amor a ti y a mí. Porque te aseguro que por menos tú hubieras reaccionado de una manera diferente. A ti tantito hablan mal de ti y ya se armó el sacón de onda, ¿sí o no? Y ya le armas la ley del hielo y también le empiezas a sacar sus verdades. Pero Jesús así no es contigo ni conmigo. Y Él empieza a mostrar ese gran amor realmente. Porque si algo puedo ver en la cruz es cuánto Dios nos amó en medio de todas estas dificultades. Porque ni siquiera solamente era la gente que iba pasando, ni los escribas, ni los religiosos, los que le injuriaban. Ahora veamos, porque ya vimos a los que
creen que es mentiroso. Ya vimos a los religiosos, a los que se sienten buenos, pero ahora vamos a ver a los malos. Verso 42. ¿Cuál es su actitud de ellos hacia Dios? A otros salvó a sí mismo, no se puede salvar. Si es Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Lo mismo le injuriaban también, ¿quién? Los ladrones que estaban crucificados con Él. Ahora, hasta los ladrones le injuriaban. Ese sí era el colmo, ¿no? Nadie le daba cabida a Jesús. Nadie tenía ojos para Él. Y esto es algo que es tremendo. Porque podemos ver la actitud de la gente que apenas conoce a Dios y que tal vez apenas pasa, ¿sí?, por Él. Podemos ver a los gentes religiosa, ¿sí?, que se ufanaba de la lectura de la Escritura, ¿sí?, y que se sentía muy buena. Pero ahora también podemos ver la actitud de los malhechores, de los que se dedicaban a hacer el mal. Y te digo algo, estos hombres eran tremendos, porque por ladrones no crucificaban a nadie. Estos hombres tenían que haber sido parte de lo que era Barrabás, alguien que hacía sedición, ¿sí?, alguien que era un revolucionario y que estaba en contra del gobierno romano, y por eso se encontraban ahí. Otros en nuestros tiempos le podrían llamar, eran terroristas. Aún estos hombres tenían un mal concepto de Jesús. Y muchas veces esa es nuestra condición. Somos renuentes al evangelio de Él. Somos renuentes a su palabra. No queremos creer con facilidad, o tenemos una fe selectiva. Eso sí te lo creo, Dios, pero lo otro no. Y lo hacemos a un lado. Y Él se mantenía firme, con un propósito divino. Y veamos qué es lo que sucede. 45 de favor, y dice: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Y esto es interesante ver, ¿no? Oscuridad a la hora sexta, a mediodía, cuando el sol normalmente se encuentra en su punto más alto, en su punto más espléndido, donde dices: me voy a poner mi bloqueador solar porque si no me voy a quemar. A oscuridad total. Por 3 horas. Y tú puedes decir: es que era un eclipse. Pero pues no es cierto, no era un eclipse. Los eclipses no duran tanto. 40 minutos duran a lo mucho. Cuando tú ves totalmente oscuro. 3 horas de oscuridad. Y aquí podemos discernir cómo el pecado del mundo está siendo cargada por Jesús mismo. Y en esos momentos de oscuridad, en esos momentos de tinieblas que hay en el mundo, podemos ver un rayo de luz y de esperanza en Cristo Jesús. Amén. Podemos ver que en Él hay salvación. Podemos ver que su sacrificio que Él está haciendo es suficiente para que tú y yo seamos justificados por fe en Él. Porque aún la sumatoria de todas nuestras buenas obras nos alcanza para poder ser salvos por nosotros mismos. Él está cargando el pecado de absolutamente todos. Dios quiere restablecer esa relación y esa comunión con cada uno de nosotros. Amén. Y ahí viene la pregunta de examen. ¿Le has entregado tu mala manera de vivir a Jesús? ¿Has puesto esa carga en Él? ¿O sigues cargando con ella?
¿Sigues cargando con esa misma mala manera de vivir? Si tú tratas a tu pecado de que tú puedes con él, te voy a ser brutalmente honesto, no puedes. Y te voy a decir otra verdad, ni vas a poder. Tú necesitas confiar en Cristo Jesús que está ahí en la cruz, cargando el pecado de toda la humanidad. Lo necesitas. No hay otra forma. No se trata de que seas bueno, no se trata de que te portes bien, se trata de que tengas una fe y una confianza en Cristo. Porque es la única manera en la que tú puedes vivir realmente. Verso 46 de favor. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y yo creo que este es el momento más terrorífico para Jesús. Realmente Él encontrarse en esta situación de una separación con Dios es algo que es brutalmente fuerte, que es extremo. No sé cómo te sentirías si te quitaran de repente esa relación que tienes con tus padres de manera abrupta. Te aseguro que no tendrías felicidad, que no habría contentamiento en ti. De aquí viene la pregunta de examen. ¿Cómo es tu relación con Dios? ¿Es una relación cercana o lo ves de lejos? No podemos no tener una relación con Dios. Y en nuestro corazón debe de haber ese pesar de que me estoy separando de Él. Hay ese pesar en ti cuando no estudias la palabra de Dios. Hay ese pesar en ti cuando no estás orando. Hay ese pesar en ti cuando faltas a la iglesia. Porque debe de existir ese pesar. Y si no hay ese pesar, lamento romperte el corazón, pero entonces no tienes una relación con Dios. Y te digo algo, no todo está perdido. Lo que necesitas es poner tus ojos en la cruz del Calvario y voltear a ver a Jesús, porque Él te quiere recibir con esos brazos abiertos. Aún hay oportunidad para ti y para mí. Y vemos a estos fariseos, ¿sí?, diciendo: a este está clamando Elías. Versos 47, por favor. Veamos qué es lo que sucede. 48 de favor. Al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y le empapó de vinagre y poniéndole en la caña le dio de beber. Pero otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. ¿Y sabes qué quiere decir esto? Que murió. Él murió para salvarte y para salvarme. ¿Y sabes qué? Debemos de tener gran gozo por ese gran amor. Tenemos que estar agradecidos por ese gran amor, porque realmente somos indignos de ese gran amor. ¿Sabes qué es lo maravilloso de esto? Que ahora, si tú ya has recibido a Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios, ya no ve a Adán, ya no te ve a ti, ahora ve a Cristo en cada uno de nosotros. Y ahora nosotros debemos de tener ese mismo compromiso que Él tuvo en la cruz. Ahora nosotros debemos de tener ese mismo compromiso para vivir esta vida. Tengamos ese gran amor por Dios, pero también tengamos ese gran amor por las personas. Hablémosles de Cristo a otros, que ellos también puedan fijar sus ojos en la cruz, porque en Él hay salvación. Amén. 51 de favor.
Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Y esto de que el velo se rasgó en dos, es algo que es muy importante. Porque antes el templo tenía el atrio donde podían entrar todos, tenía un lugar santo que era exclusivo de los sacerdotes, pero había un lugar todavía más exclusivo que entraba a ese lugar una vez al año alguien llamado el sumo sacerdote para ofrecer ofrendas en favor del pueblo. Y ahora lo que Dios está diciendo es, ahora hay una comunión abierta con todos. Ahora tú te puedes acercar a Dios sin ningún intermediario más que Cristo. Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Y esto es algo que es espléndido. Es espléndido. Antes los sacrificios cubrían simplemente el pecado. Ahora con el sacrificio del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, tu pecado es ¿qué? Borrado. Borrado es quitado. Pero sí tenemos que hacer algo. El apóstol Juan nos lo indica. Si confesamos nuestros pecados, Él es ¿qué? Fiel y justo para perdonarnos y ¿qué? Limpiarnos de toda maldad. Acércate con plena confianza en Dios. Tienes la puerta abierta. Habla con Dios, platica con Dios. Ten esa intimidad con Él, esa comunión estrecha. Preséntale tu día a día, tus problemas, tus tristezas, tus alegrías. Preséntale todo tal cual eres. Pregúntale qué paso debes de dar en la vida. Y Él te va a guiar, Él te va a bendecir, porque así es nuestro Dios. Tengamos esa comunión con Dios, porque Él te está diciendo que la permite. Ya nada es velado. Ahora todo nos ha sido descubierto. 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la ciudad santa. ¿Y qué? Aparecieron a muchos. ¿Sabes qué? Esto es algo que me encanta. Porque podemos ver el poderío de nuestro Señor y Dios de entrada. ¿Sí? Podemos verlo de una manera brutal, conquistando a la muerte y dando vida a los que creen en Él. Y esta promesa, y esto que sucedió ahí, es una promesa que tú y yo tenemos, de que un día Él también nos ha de resucitar a vida. Y así como lo cumplió antes, lo va a cumplir en un futuro. Y eso es lo que recordamos cada vez que recordamos la cena de nuestro Señor. Esta promesa de que Él un día ha de venir por ti y por mí y nos va a dar vida. Y debemos de tener sumo gozo en ello. Y esto también sirve para atestiguar de quién es Cristo Jesús. No era un malhechor, como lo hacían creer los que pasaban por ahí, los religiosos o incluso los ladrones. Él era el Dios vivo, el Dios todopoderoso, porque esto solo lo puede hacer Él. 54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Quién es Jesús? Es el Hijo de Dios. Y pregunta de examen: ¿ya le has reconocido a Jesús? ¿Le reconoces por quién Él es? Él estaba mostrando su divinidad a plenitud, aún en esos momentos difíciles, pero que son de gran gozo para ahora los que creemos en Él. Porque ahora ya podemos ver todo el panorama. Ya sabemos cuál es el final.
Y esto es algo que es sumamente hermoso, entenderlo y comprenderlo para nuestra vida. Y así como el centurión, en esos momentos donde teníamos tal vez dudas, en esos momentos en los que éramos indiferentes, podemos ver qué es lo que hace Dios a nuestro alrededor y podemos reconocerle. 55 y 56 también dice: estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea sirviéndole, entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Y realmente las mujeres, ¿sí?, son muy importantes para Jesús. Desde un principio podemos verlo, nuestras mujeres sirviéndole a nuestro Señor y Dios. Y la pregunta de examen es: ¿cómo es tu corazón? ¿Le estás sirviendo a Jesús? Porque estas mujeres, María Magdalena, María la madre de Jacobo y la madre de los hijos de Zebedeo, lo hacían, no una vez, era de una manera constante. Le reconocían como su Señor. Que cuando tú reconoces a Jesús como tu Señor, le sirves. No puedes quedarte quieto. La pregunta de examen: ¿estoy poniendo impedimentos para servirle a Jesús? Respóndela. 57. Cuando llegó la noche vino también ¿qué? Un hombre rico de Arimatea llamado José, que también había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en el sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban allí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Y al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos aquel engañador dijo: viviendo aún después de 3 días, resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guarda, id a asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Y aquí vemos muchas cosas, ¿sí? De entrada vemos a un hombre llamado José de Arimatea que va y pide el cuerpo. Se da un nombre de alguien que es reconocido ante todo el pueblo. Con esto podemos atestiguar, ¿sí?, que la muerte de Jesús es real, porque fue aquí a pedir el cuerpo. Eso quiere decir que él había ¿qué? Muerto, ¿sí? Se encontraba muerto. No es como que no sabían dónde fue a dar el cuerpo de Jesús. Sabían perfectamente. ¿Por qué? Porque se le habían pedido a José de Arimatea, que era un hombre reconocido. Tenemos que recordar que José de Arimatea era un hombre principal, ¿sí? De hecho, era parte del Sanedrín, ¿sí? Y este hombre que había reconocido a Jesús, ¿sí?, agarra, pide el cuerpo y dice: lo voy a poner ¿en dónde? En la peña que había labrado él para él y su familia, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace? Colocan allí el cuerpo. Y vemos que había ¿qué? Una piedra grande que iba ¿qué? A sellar esa tumba, ¿sí o no? Porque nos lo dice el texto. Pero no solamente nos quedamos con eso. No es como que José de Arimatea, las mujeres sabían dónde se encontraba el cuerpo de Jesús. También se acercan los fariseos, que son muy astutos, ¿sí? Y dicen: oigan, ese engañador dijo que a los 3 días iba a resucitar, ¿sí? Y fíjate, lo sabían a plenitud. No eran tan torpes estos hombres, ¿sí? ¿Y qué es lo que hacen? Dicen: van con el gobierno romano, dile, danos unos soldaditos, ¿no?, para que vayan y cuiden la tumba. Y entonces vemos que José de Arimatea, ¿sí?, que las mujeres, los discípulos, la gente del pueblo sabía dónde se encontraba el cuerpo de Jesús. Incluso el gobierno romano sabía dónde se encontraba. Y no solamente eso, sino que pusieron a alguien que
que estuviera cuidando y vigilando. Y a partir de aquí sucede un acontecimiento que es tremendo, que es la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, demostrando su poderío, su autoridad completa, ¿sí? Y su majestuosidad. Pero esto lo vamos a ver primeramente Dios el domingo, así que te vamos a esperar con mucho gusto. Así que, hermanos, hoy hemos sido puestos ante un examen, ¿sí? Las respuestas que demos, ¿sí?, a este examen va a determinar quiénes somos en él. Así que espero que tengas las respuestas correctas. Y si aún no las tienes, busca corregir el examen. A diferencia de lo que hacemos nosotros cuando presentamos un examen, a lo mejor en el colegio, aquí sí tienes la oportunidad de corregir esas respuestas. Podemos ver el tremendo y grande amor de Cristo Jesús. No te distraigas, sabemos que hay algunos que se están moviendo, ellos ahorita van a pasar con la alabanza, no te distraigas, ¿sí? Podemos ver, ¿sí?, o concluir que Jesús, ¿sí?, fue a dar a la cruz. ¿Para qué? Para que tú y yo podamos vivir. Ahora, cuando presentemos el juicio, ya no nos van a ver a nosotros, van a ver la obra redentora de Cristo Jesús. Así que ten mucho ánimo. Amén.